Le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando, mi pastor, en el nombre de Jesús. Damos gracias primeramente a Dios porque nos ha permitido estar una vez más delante de su presencia, creyendo que este programa será de gran bendición para todas las personas que se conecten, que estén al pendiente de lo que se va a conversar aquí, creyendo que el Espíritu Santo fluirá en este lugar, pero también fluirá a todo, allá donde están todos ustedes viéndonos en el nombre de Jesús, y que conforme a la demanda que tengan en su espíritu de la palabra de Dios, el Espíritu Santo le va a responder, va a vivificar su espíritu, va a confortar su alma en el nombre de Jesús. Le damos bienvenida al Espíritu Santo, que es nuestro invitado especial en esta noche. No puede faltar él, de verdad, mi pastor. Es el invitado especial, porque sabemos que debemos ser dirigidos por él bajo la voluntad de Dios. Y le damos también la bienvenida a nuestro pastor Endry Peroso, que nos acompaña en esta noche, para que podamos desarrollar el tema que el Señor nos ha encomendado. Bienvenido, mi pastor. Un saludo a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. En esta noche dispuesto a dejar que Dios nos use, nos ayude para bendecir a las personas que nos miran en este momento y a las que nos van a ver en unos días, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabemos, el programa tiene por nombre Restaurando el Sacerdocio. Amén. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que las funciones de un sacerdote, mi pastor. Según el libro de Levítico capítulo 6, del versículo 11 en adelante, habla que los sacerdotes de aquellos tiempos del Antiguo Testamento tenían funciones. Amén. Habla de que levantaban un altar al Señor donde recibían los sacrificios del pueblo, las ofrendas del pueblo para hacer el sacrificio a Dios. Amén. Dependiendo del pecado, dependiendo de lo que fuera, ellos cumplían ahí una función. Pero lo que más me impacta de todo lo que hacía el sacerdote de aquellos tiempos es que la Biblia nos enseña que ellos se acostaban muy tarde porque debían meter leña bajo el altar para que el fuego se mantuviera encendido toda la noche y pudiera quemar la ofrenda que se estaba presentando para hacer el sacrificio. Amén. Entonces, aunado a esto, muy de mañana el sacerdote tenía que levantarse antes que el fuego consumiera toda esa madera y se apagara, y meter leña nueva cada mañana, así lo dice la Biblia, para que el fuego se mantuviera encendido y que la llama nunca se apagara. Amén. Entonces tenía una función. Aparte de eso, también habla de la vestimenta, que para él hacer este acto, pues debía colocarse cierta ropa. Creo que habla de lino, si mal no recuerdo. Pero al momento de sacar la ceniza, de limpiar, tiene que colocarse otra ropa. Amén. O sea, era un trabajo que tenía el sacerdote. Y llevándolo a estos tiempos y viendo la vida de Jesús, no, la Biblia nos enseña que Jesús se acostaba muy tarde orando. Y hablamos del sacerdote del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, que también se acostaba muy tarde, pendiente de que el fuego en el altar estuviera encendido y que tuviera leña suficiente para que durara toda la noche hasta la mañana. Entonces vemos el patrón de Jesús. Se acostaba muy tarde y también se levantaba muy de mañana. Amén. Dándonos a entender que el hombre de Dios, el sacerdote de Dios, tiene un trabajo pero muy, muy grande de parte de Dios aquí en la tierra. Una demanda. Sí, porque debe orar mucho, acostarse tarde, pues, velando por lo que Dios le ha entregado, por la familia, los hijos, el matrimonio, y levantarse aún muy de mañana, buscar el rostro del Señor para que lo dirija el día siguiente, le dé la estrategia para establecer el reino aquí en la tierra y muchas otras cosas. Amén. Esperando directriz de parte de Dios. Entonces es grande la responsabilidad de un sacerdote. Sí, de verdad.
Bueno, esta es una responsabilidad que amerita de dedicación, de Amén. entrega. Hay algo importante en cuanto a lo del sacerdote. La Biblia dice que esto de ser sacerdote no lo elige el hombre. O sea, estos sacerdotes a los cuales estamos hablando, entendiendo que cuando hablamos de sacerdote, hablamos de sacerdote y sumo sacerdote. Ninguno de ellos se autoeligió. O sea, yo quiero ser sacerdote. O sea, no es tu buena voluntad, no era su buena voluntad la que los metía a ellos en ese compromiso. Era un compromiso. Ahora, yo veo cómo la gracia de Dios opera en esa época aún, en el antiguo pacto. Porque a pesar de que el pueblo de Dios pecó, de que el hombre pecó y su pueblo pecaba, cuando Dios da la ley, Dios sabe que el hombre no la va a cumplir. No la va a cumplir. Mas, sin embargo, Dios puso al sacerdocio como provisión. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, o el sacerdote, hablando del sumo sacerdote, se encargaba de ir a Dios por los hombres. El sacerdote representaba a los hombres delante de Dios. Esa es una función de provisión de parte. Eso fue Dios que hizo eso. Entonces, cuando un sacerdote era puesto, era también con la idea de que era Dios poniendo a provisión. Si no hay sacerdote, no había comunicación con Dios. No estaba el puente. El sacerdote era como un puente. No estaba el puente. Exacto. Entonces, si no hubiese habido sacerdotes, Dios no hubiese podido aplicar lo que aplicó. Porque una de las funciones que hacían los sacerdotes en este tiempo era que enseñaban la ley, la costumbre. Ellos se encargaban de hacer los sacrificios y tenían una función muy tremenda, era intercesión. Entonces, es una provisión de Dios esto del sacerdocio. Es algo que es muy importante hablarlo. Y me llama la atención la palabra que sale de mi boca, ¿no? Era el puente. Era el puente Entre Dios y los hombres. Dios hablaba a ellos por medio del sacerdote. Amén. Eso me hace recordar a Moisés. Sí. Moisés hablaba al pueblo de parte de Dios. Amén. Y yo lo llevo hoy en la actualidad, o sea, buscándole el sentido de restaurar. Restaurar es algo que ya se dañó o se está destruyendo. O sea, hay un quiebre. Entonces, la palabra restaurar es justamente eso que ya está quebrado, eso que se ha derribado, tratar nuevamente de edificarlo, pues, algo así. Amén. Entonces, el sacerdocio en estos tiempos ha sido muy afectado, mi pastor, demasiado. Tenemos una realidad, un ejemplo, el sistema, el país, como las condiciones en las que están, donde muchos sacerdotes se han visto afectados. Muchos sacerdotes han tenido que entregar su función porque tienen la responsabilidad de velar por una familia y han dejado el sacerdocio. Problemas matrimoniales, problemas con los hijos, o sea, tantas cosas que han afectado el sacerdote, que el sacerdocio se ha visto afectado. Exacto. ¿Por qué? Claro, sabemos que el enemigo opera en el mundo espiritual. Él va a hacer su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Tratar de afectar al sacerdote con todo lo que pasa en su entorno, ya sea a nivel familiar, matrimonial, económico, para que ellos se desenfoquen de la función. Exacto. Entonces se rompe el puente. Se rompe el puente. Se rompe el puente.
Ya para, ahorita vamos a irnos a Hebreos capítulo 5. Ujú. Ahí lo importante ahí, los sacerdotes, cuando lo vemos en Levítico, eran ungidos. La unción hablaba de apartados para Dios. Ujú. O sea, esta gente no podían vivir como vivía todo el mundo. No podían estar donde estaba todo el mundo. De hecho, a un sacerdote se le moría un primo, un amigo y no lo podía ir a ver. Imagínense al sumo sacerdote no podía ver ni a la mamá que se le murió. Qué tremendo. Eran exigencias extremas porque requería de una concentración para ejercer el llamado que Dios dio. Entonces, una de las cosas que hoy se ha perdido en este tiempo es la concentración en el llamado. La concentración. Cuando un hombre, porque estamos hablando del sacerdocio, ¿no? Y algunos preguntarán, mira, pero todos somos sacerdotes. Una pregunta terrible. Sí. Entonces, claro, estamos hablando ya cuando un padre de familia, cuando un hombre empieza una familia, tiene que ese hombre entender que tiene que ejercer el sacerdocio. Hay muchos hombres con familia, muchos hombres que tienen 2 o 3 hijos y esposas, pero no ejercen el sacerdocio. No. Y las mujeres que no ejercen. La mujer que lo ejerce. Entonces, por eso es que vemos el declive, Exacto. porque esa es una función que Dios le dio al hombre. Claro, sin menospreciar a las mujeres que también tienen Exacto. un rol muy importante como ayuda del sacerdote. La mujer está llamada a ser ayuda idónea. Amén. Cuando el hombre entiende el sacerdocio, entonces el hogar fluye, la iglesia fluye. Alguien preguntará, pero yo no soy pastor, ¿cómo yo voy a ser sacerdote? Bueno, necesariamente no tienes que ser pastor. ¿Me entiendes? No tienes que ser pastor. Si nos vamos a la Biblia, vemos que la iglesia ha sido llamada como sacerdote. Allá en Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, hablamos de eso. No sé si lo dejamos para luego. No, háblelo, ya entramos en el tema. Sí, o lo hablamos de una vez. Tenemos tanto que hablar aquí. Este es un tema muy extenso, Sí. pastor, de verdad, y a medida que el Espíritu vaya fluyendo, bueno, vamos declarando la palabra en el nombre de Jesús. Vámonos allá a segunda de Pedro. Aleluya. Vámonos allá porque Primera de Pedro, verso 2. Primera de Pedro, verso 2 dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dice las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Ujú. Así que ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado a él. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos. Es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios, y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero entonces dice en el verso 9, ese pero es importante, pero, hablándole a la iglesia, pero, hablándole a los que creen en Jesús, pero ustedes no son así, porque ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios
pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en la luz maravillosa. Amén. Importante recalcar aquí, Pedro, lo leí desde el verso 5 porque para agarrar el contexto, Pedro está hablando que somos las piedras vivas en las cuales Dios edifica su templo espiritual. Jesús es la piedra angular, Jesús es el principal. Amén. Y de Él fluimos nosotros. Entonces, lo que Dios quiere levantar en una iglesia, en una congregación, en una casa, en una familia, lo que usted quiera, en una empresa, es que se revele que no somos cualquier gente. Somos nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. O sea, Dios fue el que nos adquirió. Nos eligió. Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Amén. Por medio de Jesucristo, Dios nos alcanzó. Amén. Y dice la Biblia que nos hizo sacerdotes. En Apocalipsis 1:6 dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. O sea, Jesús nos transformó en sacerdotes. Ahora, recordemos bien lo que dijimos ahorita. Están los sacerdotes y está el sumo sacerdote. Y lo digo porque alguien dijo, escuché a alguien diciendo, eso de sacerdote no es para hoy. Yo no sé si es que esa persona que estaba hablando de la iglesia católica o algo por el estilo, pero hay que comprender que la palabra sacerdote no la inventaron los hombres. No. ¿Entiendes? Esa es una función que Dios delegó. Y cuando la Biblia dice aquí, Pedro está diciendo, son un reino de sacerdotes, no está hablando según el Viejo Testamento. No está hablando que ejerzamos la ley. Está hablando de una función que hay que hacer. Y una de esas funciones es que entreguemos sacrificio a Dios. Porque esa era una de las funciones del sacerdote, dar sacrificio delante de la presencia de Dios. Amén. Otra de las funciones que el sacerdote hoy en día, la iglesia debe comprender que debemos de ejercer, es la intercesión. Muy importante. Porque los sacerdotes ejercían intercesión por el pueblo. Entonces, Jesucristo como sumo sacerdote hoy intercede por la iglesia. Pero Jesucristo ha delegado en la tierra a sacerdotes. Él es el principal, Él es el líder, pero delegó a sacerdotes. Y eso somos nosotros. Y aquí está tremendo porque cuando usted se pone a ver ahí algo tremendo. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Me está llamando la atención algo aquí en este verso. Gloria a Dios. Y que Pedro no dice, ustedes hombres. Pedro está hablando de la iglesia. Entendamos que esto del sacerdocio es una función que es necesario que se ejerza. Una mujer que intercede está ejerciendo la función sacerdotal. Una mujer que intercede. Ahora, nos estamos enfocando, para aclarar todo, en restaurando el sacerdocio en vista al hombre. Exacto. Que el hombre despierte. Exacto. Que el hombre comprenda que tiene que llevar Tiene un la llamado agenda de parte de Dios. Exacto. Tiene un llamado de parte de Dios. Aclarando todos esos detalles. Exacto, porque ve, aquí en 1 de Pedro 2, cuando leyó ahorita, Sí. me llamó la atención. Claro, yo voy a leer la Reina Valera, usted leyó otra versión. Dice, vosotros también como piedras vivas, hablando de nosotros, sed edificados como casa espiritual. O sea, nosotros tenemos que ser edificados como casa espiritual. Y dice, y sacerdocio santo. Sí. Amén. Y vea, mi pastor, yo voy a hablar algo que no es extrañable. Hay hombres conocedores de la palabra, pero apartados. Donde le exigen a la esposa, la Biblia dice que tú te tienes que sujetar a mí porque yo soy el cabeza de la casa, yo soy el sacerdote. ¿Qué le parece eso? Yo soy el sacerdote y no saben ni siquiera qué es eso. Y yo particularmente, ¿no? Sí. Claro, no estoy llamando a la rebeldía a las mujeres, nada de eso, ¿no?
Pero yo particularmente he dicho, y lo digo y lo sostendré, pues, hermano, usted para ejercer autoridad debe estar sujeto a autoridad. Exacto. Y ese sacerdote no está sujeto a la autoridad. O sea, nuestra cabeza que es Cristo Jesús, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Entonces, esos son casos que es el enfoque del cual Dios ha dado este programa, que hay que restaurar, porque se está ejerciendo de una manera incorrecta para su propio beneficio. Entonces, debido a este quiebro, esta ruptura del sacerdote que no está en la línea que Dios quiere que sea, entonces la mujer, y yo bendigo a las mujeres, amén, la mujer tiene que tomar la rienda de su casa espiritualmente. Muchas mujeres que son las que tienen que interceder delante de Dios. Y no es que la mujer no puede o no debe, pero estoy hablando en vista de que el sacerdote no está ejerciendo su función. Sí. Ella la ejercen ellos. La ejerce. Para que no se hunde se va. Imagínense, si un sacerdote que quiere ejercer autoridad a su conveniencia y entonces una mujer que no ore, ¿cómo sería la familia entonces? Bueno, si el hombre no ejerce el sacerdocio, el hombre no puede ejercer autoridad. No puede. Porque una de las cosas que si no podemos detallar lo que hacía el sacerdote, era que el sacerdote escuchaba o enseñaba la ley, enseñaba la palabra. El sacerdote tenía contacto con Dios. ¿Entiendes? Y lo único que le da autoridad al hombre es el contacto con Dios. Por eso es que muchos hombres hoy en día tienen mujeres, familia, pero no tienen autoridad. Y trata de ejercer la autoridad de una mala forma, porque se ha creído que autoridad es gritar, que autoridad es poner la cara como un cajón. Se cree que autoridad es imponer. La imposición no es autoridad. ¿Entiendes? Entonces, cuando el hombre dedica tiempo a Dios, para hacerle más claro, más franco, cuando el hombre dice, voy a estar con Dios, cierra la puerta del cuarto ahí, se mete en que sea una hora ahí con Dios, el hombre está con Dios y entonces fluye en el sacerdocio. Exacto. Porque el sacerdocio fluye administrado por el propio Cristo. Él es el rey, el sumo. Y los hombres en la tierra, la iglesia, los hombres, si no tienen tiempo con Jesús, no pueden ejercer el sacerdocio. Podríamos nosotros decir muchas cosas, pero el fluir de esta demanda de sacerdote viene de arriba. Entonces ahí es donde se cuartea las relaciones. Por eso es que usted ha visto, mi hermano, todos hemos visto relaciones donde a un ministro se divorcia. Sí. Ministros tienen la casa patas de arriba. Sabemos que el diablo ataca y todo eso, pero cuando tú te pones a jorungar, a buscar en las raíces, el problema ha sido en el sacerdocio. Sí. Que no se ha efectuado un sacerdocio. Cuando está fragmentado, pues, está quebrado la figura de sacerdote, la familia, el matrimonio, los hijos están expuestos. Yo no quiero ahora, con esto que estoy diciendo, restarle a la función que ha venido delegando la esposa. No, porque es que cuando la Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, ¿verdad que sí? Es una línea que hay, pero para que esa línea se mantenga, el sacerdote tiene que estar alineado con el Señor. De hecho, dice mujeres, sujetados a vuestros esposos, Pero como ellos
Ajá. Se sujetan al Señor. Al Señor, pero entonces... ¿Cómo ellos se sujetan al Señor? Pero si no está sujeto. Un problemita aquí. Sí, entonces este es un tema que se entiende. Parece que agarramos otra línea, pero es lo mismo. Sí. Mire, ahorita que estamos tocando ese tema, hay mucha gente preguntándose, pero entonces no le hago caso. Sí. Hay mujeres Oye. preguntando, pero no la, ¿cómo hago entonces si el marido mío es un drogadicto, es un hombre que no quiere nada con Dios? ¿Cómo hago? Esa es la gran pregunta. Ya ese es, diría por ahí, harina otro costal, ¿no? Ya nos desviaríamos del tema principal. Exacto. ¿Entiendes? Porque yo lo digo particularmente por mí. Escuchen esto. Yo creo que todos se han entendido. Yo no fui que llegué al Evangelio y de una vez tomé mi posición como sacerdote a ejercer. Sí. No. Cuando yo llegué al Evangelio, y lo testifico para la gloria de Dios y vergüenza del diablo, amén, yo quería ejercer el sacerdocio a mi manera, quería hacer las cosas a mi manera y tantas cosas, pues, y hacía cosas incorrectas, pero Dios me había bendecido con la ayuda idónea, la cual esto creo que le va a responder a muchas mujeres que a lo mejor están preguntando eso. Claro, hay que decir. Mi esposa se determinó a creerle a Dios y a pelear en ese plano espiritual por el sacerdote de la casa, para que hiciera las cosas como Dios estaba demandando, como Dios lo demanda, pues como Dios lo exige. Amén. Hasta que, bueno, un día llegó el asunto a mi vida, llegó la revelación, pues. Pero había una mujer que doblaba rodillas delante de Dios. ¿Qué estaba haciendo ella? Estaba ejerciendo el sacerdocio. Ah. Porque yo no quería ejercer el sacerdocio, pues. Yo sabía que tenía un llamado como pastor y yo no quería tampoco nada con eso. Pero ella era, o sea, yo la bendigo porque fue entendida en Dios de la responsabilidad que recaía sobre mí. Fue entendida en Dios de que debía restablecer esa línea o esa conexión con el cielo, para que la bendición pudiera fluir por los canales regulares. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el sacerdote, la familia, la esposa, los hijos. ¿Entiendes? Una cadena. Pero cuando uno de estos segmentos se quiebra, se parte, ¿qué pasa? Se corta. Entonces, wow, yo bendigo a Dios y quiero decirle con esto, mujeres, que si el esposo no ejerce el sacerdocio por X razón, ahorita tienen la responsabilidad en oración de creer por el sacerdote, de levantar el sacerdote, porque tenemos que ser entendidos, como le dice el Salmo 133, que por dónde baja la bendición, por la cabeza, la cara, la barba, la vestidura. ¿Verdad que sí? Sí. Es como que me derramara ahorita esta agua sobre mi cabeza. Va a bajar por mi cara, por la mandíbula y después todo mi cuerpo. Así es la bendición de Dios. Pero si yo no tuviera la cabeza, faltaría una pieza, ¿verdad? Entonces, ¿qué deben de hacer las mujeres en estos casos? Seguir creyéndole a Dios, pues, y pelear esa batalla en oración para que sea restaurado el sacerdocio. A mí, hubo un punto importante que tocaste hace un momento, pastor, sobre el obedecer. Amén. Y yo quiero leer aquí una cita bíblica, porque vamos a hablar del sumo sacerdote. Amén. En Hebreos 5:7, voy a leer aquí en el nombre de Jesús. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Wow, esto es impactante, porque aquí nos dice mi pastor que Cristo, como hombre natural, le oraba a Dios, le lloraba a Dios, le suplicaba a Dios, porque sabía que Dios era el que podía ayudarlo.
Y dice el escritor de Hebreo que Cristo en todos esos momentos difíciles fue oído, dándonos a entender y queriendo ministrar a aquellos hombres que su sacerdocio está siendo afectado o de repente dejaron de ejercerlo, que si vas a la presencia de Dios con un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, como dice la Biblia, tu oración también va a ser escuchada. Pero que debe ser entendido que el único que te puede ayudar en la situación en la que tú te encuentres es Dios. Es Él. Amén. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y la Biblia no está queriendo decir que Cristo fue desobediente. No, sino que humanamente a nosotros nos cuesta ser obedientes, pastor. Un ejemplo, estos calorones que están haciendo son fuertes. Y que nos digan, mira, tienes que salir a las 2 de la tarde a evangelizar. Casa por casa. ¿Qué te piensas, pastor? Y si tienes un cuarto ahí friecito, el salir de tu cuarto y atender el llamado quiere decir que estás caminando, estás aprendiendo a ser obediente. Sí, importante. Sí, porque vemos también el caso de Jesús cuando tuvo que irse a bautizar. Tenía toda una vida de buen testimonio, predicando reino, predicando sobre el pecado, el arrepentimiento y todas estas cosas. Y llegó un momento que el Padre le pidió que se fuera a bautizar. Y el hecho de que él haya decidido obedecer a Dios es ese acto como lo dice la Biblia, de ir aprendiendo la obediencia. Y no es que era desobediente. Sí. No era desobediente, sino que cada cosa que hacía de parte de Dios iba perfeccionando esa obediencia, porque humanamente sabemos que, o sea, vamos a generalizar un poco o a dramatizar, ¿qué cosas no le pasarían a Jesús por la mente? Pero es que si yo no he pecado, ¿por qué me voy a bautizar? Y eso es aprender a obediencia, sujetar sus pensamientos, sujetar su razón, su lógica y obedecer a Dios. Es más, el mismo Jesús en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo. ¿De dónde venía Jesús? Del cielo. Él está diciendo, yo vengo del cielo. Pero ahí él hace un énfasis, pero no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. La voluntad del papá. Sí. Bueno, enfatizando esto de la obediencia, que es importante que un sacerdote lo entienda, o un hijo de Dios. Por eso es que se ha fracturado, y disculpe, se ha fracturado mucho lo que es el sacerdocio o la figura sacerdotal. Sí. Porque muchas veces cuesta obedecer a Dios. Cuesta. Para mí no ha sido fácil, yo supongo que para usted tampoco ha sido fácil. Pero estamos camino a esa perfección en Cristo Jesús. Sí. Importante. Jesús era hijo de Dios. Es hijo de Dios. Amén. Por lo que padeció. Yo creo que cuando la Biblia habla de que Cristo, al vivir en este cuerpo, cuando Cristo vivió en este cuerpo, entendió muchas cosas, y Él es el sumo sacerdote, intercede por nosotros porque se compadece, porque Él ya sabe lo que se siente. Exacto. ¿Me entiendes? Cuando un joven, por ejemplo, de 16 años, 17, 20 años, el Señor le hace el llamado a un ministerio, evangelista, pastor, o simplemente a servir en el área que sea. Muchas veces hay jóvenes que dicen, hombres y mujeres que dicen, pero es que yo estoy muy joven. No comprenden que el llamado amerita dedicación. Y cuando Dios nos llama, nos pasa por sufrimiento. Me recuerdo que un tiempo atrás
años, yo le preguntaba a Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué así? ¿Por qué tiene que ser así? A mí me decían, tiene que estar aquí a las 6 de la tarde en los cultos. Yo jugaba fútbol en una calle por ahí y a las 6 de la tarde era que el torneo se ponía mejor. La partida se ponía mejor. Empezábamos a jugar a las 5 estaba todo aguado ahí la cosa. A las 6 se ponía mejor, pero a las 6 antes de las 6 me tenía que ir. Entonces, por un momento, yo me frustré. Y yo dije, no vale, ¿qué es eso? Entonces, hubo sufrimiento en mí a causa del llamado. Hay hombres y mujeres que quieren ejercer algo para Dios. En este caso que estamos hablando de sacerdocio, hay personas que quieren ejercer sacerdocio, hombres que quieren ejercer sacerdocio y no están dispuestos a sufrir. Wow. No están dispuestos a sufrir. Si el hombre de Dios no está dispuesto a sufrir, no puede ejercer el llamado. Dese cuenta que la Biblia dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cada vez que tú determinas obedecer a Dios, tú aprendes. Recuerda que vivimos en una carne, en una humanidad caída, que es desobediente. La Biblia dice que la humanidad caída, la carne no puede obedecer a Dios, ni quiere ni puede. Entonces, cada vez que yo me niego a ella, que yo decido soportar el sufrimiento, eso me forma, me perfecciona. ¿Ve lo que dice el verso 9? Sí. Y habiendo sido perfeccionado, Wow. vino a ser autor de eterna salvación. Pero hay algo importante. Sí. ¿Por qué se perfeccionó? Por los padecimientos. Por los padecimientos. Por los padecimientos. Sí. Importante esto, perfección. Cuando hablamos de esa palabra, perfección está hablando de completar, está hablando de madurez. Se perfeccionó en obediencia. Madurez. Exacto. El que obedece maduro. Exacto, de saber desligar las cosas, separar las cosas. Madurez. Amén. Porque esto me lleva a la historia, o sea, de la vida de Jesús. Momentos cruciales, pues. Un ejemplo, cuando estaba predicando y llegó su mamá y sus hermanos buscando. Y él fue claro en decir, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Esto, lo que hace la voluntad del Padre. Sí. Amén. Entonces eso es obediencia. Eso es ir perfeccionándose en la voluntad de Dios, en el llamado, en el sacerdocio que Dios le había entregado. Amén. Entonces, cuando también podemos ver, cuando había la fiesta, dice la Biblia que sus hermanos comenzaron a decirle, bueno, pero date a conocer, pues sube a la fiesta también, date a conocer. Sí. ¿Y qué dijo Jesús? Que no era el tiempo, pues. Si no hubiese sido una persona perfeccionada, madura, le hace caso a los comentarios. Sí, y eso es lo que ha afectado mucho el sacerdocio en estos tiempos. La inmadurez. La inmadurez que nos lleva a desobedecer. Tenemos que ser entendidos que la obediencia a Dios nos perfecciona como sacerdote. Nos hace acto. Nos hace acto. Acepto ante el amado. Amén. Nos hace acto. Y vea lo que dice el versículo más adelante. Y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Un sacerdote, un hombre, una figura, pues, que tiene el llamado de sacerdote, o ya sea el esposo de la casa, no puede, escuche lo que le voy a decir, no puede creer que va a ser partícipe de esa eterna salvación si no obedece a Cristo. Exacto. Porque dice claramente, vino a ser autor de eterna salvación para los que lo obedecen. Nosotros, por gracia divina y con la ayuda del Espíritu Santo, nos esforzamos cada día por obedecer a Dios, para también tomar esa promesa. Sí. Amén. Pero un sacerdote que no obedezca a Dios,
Jesús dice en la Biblia que vino a ser autor de eterna salvación. Y nosotros como sacerdotes somos autores ¿de qué? ¿De qué? Creemos en el nombre de Jesús que los que estamos perseverando en el Señor también estamos siendo canal de bendición para que nuestra familia disfrute de esa salvación que Cristo ya nos regaló. Amén. Pero si el sacerdote no está alineado con Dios. ¿Te acuerdas de aquel hombre, el carcelero, que se iba a matar porque él creía que los presos se habían escapado? Sí, Hechos 16 por allá. Ajá. Pablo le dice, quédate quieto. Y él dice, ¿cómo hago para ser salvo? ¿Cómo hago? Si tú crees, esa palabra, si tú crees, estaba hablando si tú obedeces. Porque eso es importante hablarlo, ya que tocamos el tema. Usted le dice a la gente, ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿Tú crees en Jesús? Sí. La mayoría cree en Jesús, pero no obedece. Entonces, la fe es una palabra corta, pero profunda. ¿Por qué? Porque todo el que cree, obedece. Si yo digo que creo en Jesús, estoy diciendo que le obedezco. Alguien que diga que cree en Jesús, pero no le obedece, es solamente un anuncio de su boca, es vacío. No, y Jesús fue más claro, pastor, dijo, si me amáis, Sí. guarda mis mandamientos. Guarda mi palabra. Exacto. Eso es lo que en realidad confirma. La obediencia que nosotros tenemos confirmará la fe que hablamos. La fe que profesamos es confirmada por la actitud de obediencia. La acción del hombre. La acción del hombre. Entonces, Jesucristo vino a ser fuente de eterna salvación para todo el que le obedece. El que le obedece. Y entendido que esto habla de la misma fe. Cuando el hombre recibe a Cristo en su corazón, cuando el hombre se da a Dios, esa es su primera acción de obediencia. Porque Dios no le está pidiendo a los hombres, a las mujeres de este mundo, hagan buenas obras. Principalmente eso no es lo que está pidiendo Dios. Lo que Dios está pidiendo principalmente es que el hombre reconozca a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Alguien le preguntó a Cristo, Señor, ¿qué obras debo de hacer para agradar a Dios? Y él le dijo, la obra es que crean en el Hijo del Hombre. De cuando el hombre cree en Dios, confiesa a Cristo, como dice Romano, y cree en su corazón y confiesa con su boca, entonces seguido de eso hay otras acciones de obediencia. Ahí es donde empezamos nosotros a hacer buenas obras, a tratar de ser buenos amigos, ¿me entiendes? A tratar de ser personas que aman, personas que brindan la ayuda. Y ahí es donde se ve ese cambio. Pero enfatizando aquí que el creer en Jesús, el darle tu vida a Cristo, el confesar con tu boca es una actitud de fe. Y este actor de eterna salvación hoy en día está llamando a los hombres para que los hombres se acerquen a él. Y lo que le está diciendo es obedezcan al evangelio. Obedezcan la palabra. Obedezcan la palabra que se le está predicando. Se le está diciendo, si crees en Jesús serás salvo. Entonces cree en mí y serás salvo. ¿Qué te está diciendo? Obedece y serás salvo. Amén. Empieza por confesar. Y después de ahí, déjate formar. Déjate discipular. Aleluya. Y veo lo que dice el 10. Sí. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, Sumo sacerdote. según el orden de Melquisedec. Pero ¿por qué fue declarado sumo sacerdote? Por la obediencia. Por la obediencia. Entonces, muchos hombres quieren ejercer, quieren título, pero sin obedecer. ¿Qué le parece? Yo escuchaba un pastor que dijo algo de a un fulano que se le reveló Jesús. Se le reveló, escuche, se le reveló. Porque cuando lo vio, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. Pero a muchos se les revela quién es Jesús. ¿Saben quién es? Saben quién es. ¿Qué hizo? ¿Para qué vino? Sí, saben todo eso.
Pero tú nunca podrás saber realmente quién es Jesús si no tienes una relación con él. O sea, Si no lo sigue. hay una revelación, pero no va a haber un cambio en la persona si no hay una relación. Exacto. Y eso muchas veces es lo que ha afectado el sacerdocio. Hombres que quieren conocer a Jesús, pero realmente no lo conocen porque no tienen una relación con él. Y el sacerdocio se ha visto afectado porque el hombre no tiene una relación con Jesús. Porque cuando nosotros tenemos una relación con Jesús, cambiamos. Me imagino que se mete por el hombre rico, el joven rico. ¿Verdad? Sí. Que Jesús se le apareció, se le presentó, él llegó. Es lo que le dijo Cristo. ¿Quieres la salvación? ¿Cumples la ley? Prácticamente. Y el muchacho se sentía hinchado. Sí, porque Yo guardo todos los mandamientos. Lo que me falta es a mí es lo que tú me vas a decir. El muchacho estaba esperando que le mandaran algo que a él pudiera hacer. no, de repente a rezar una Ave María, un Padre Nuestro. Cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, Ay, le tocó el corazón, se la puso difícil. lo puso a sufrir. Pero él no prefirió sufrir. Está viendo que a veces para uno obedecer sufre. Lo leímos ahorita en hebreo. Es más, obedecer es hacer lo que otro quiere. En este caso Jesús. En este caso Jesús. Para yo obedecer tengo que estar dispuesto a sufrir. Ujú. El muchacho dice que se puso triste, sufrió, pero no estuvo dispuesto. Dice que se fue. Y eso es lo que está afectando al sacerdote. Entonces Jesús enseña ahí que es necesario que el hombre, la persona, esté dispuesto A sufrir. a sufrir. Y en el sufrimiento se perfeccionará. Cuando uno se perfecciona, o Dios lo perfecciona por medio del sufrimiento, entonces, en este caso que estamos hablando del sacerdocio, se hará como Dios quiere. Amén. Porque cuando yo no sufro, o cuando yo no me dejo perfeccionar por Dios, todo lo que yo ejerzo está contaminado. Está contaminado de mala maña, está contaminado de inconstancia, de inmadurez. Por eso que hay gente que... Crítica, Por murmuración. eso que hay gente ahorita, hoy mismo, que están ejerciendo un ministerio de evangelista o alguna función dentro de la iglesia y no perdura, no sigue. El pastor vino y lo corrigió y no sigue. ¿Por qué? Porque a esa gente le falta padecer. ¿Tú no se das cuenta que cuando la gente padece, tiene una capacidad de ver más que el que no padece? El que ha pasado roncha entiende cosas que otro no entiende. Eso me lleva, pastor, a Saulo. Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Se le reveló porque enseguida dijo, ¿qué quiere que haga, Señor? Enseguida, ¿qué quiere? Pero a partir de allí, Sí. Saulo, en ese momento, decidió seguir a Jesús. Y llevó piedra. Y Jesús le dijo a Ananías, cuando le dijo, mira, anda y órale. No, porque ese hombre persigue la iglesia. Yo le voy a enseñar lo que es necesario padecer por mi nombre. Sí. Entonces, el sacerdote de estos tiempos no quiere obedecer para no padecer. Y debemos entender que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Exacto. Jesús dijo que por su causa íbamos a ser vituperados, que íbamos a sufrir persecución, que íbamos a pasar tantas cosas, pero que era necesario para ver quiénes eran los aprobados. Entonces estamos llamados al padecimiento, al sufrimiento, y por medio de ello, de esos procesos que Dios permita en nuestra vida, demostrar nuestra obediencia, que fue lo que pasó con Jesús también. Jesús en esta tierra padeció,
Jesús sufrió a nivel familiar, personal. Dígame que me impacta mucho la historia allí cuando Dios, Jesús le dice a los fariseos que ellos son del diablo. Vuestro padre es el diablo. ¿Pero qué le habían dicho primero? Nosotros sabemos quién es nuestro padre, que es Abraham. Nosotros no somos nacidos de fornicación, le dicen. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Nosotros sabemos quién es nuestro papá, pero ¿tú sabes quién es el tuyo? ¿Tú sabes quién es tu papá? Y son cosas que humanamente afectan. El llamado trae vituperio, el llamado trae persecución, el llamado trae tribulación, el llamado trae escasez, el llamado trae tantas cosas. Y fue lo que vimos en Pablo. Él atendió el llamado, tuvo una relación con Jesús, y a medida que iba avanzando en la relación con Jesús y con el llamado, iba padeciendo, iba sufriendo, hasta llegar a un momento de madurez espiritual. Mas no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Bien? De llegar a un momento de decir en Filipenses que sabía vivir en escasez, en abundancia. Y después dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. O sea, el sacerdote de estos tiempos debe entender que el llamado trae padecimiento, pero en ese padecimiento la obediencia se va perfeccionando. Y como Jesús, o sea, el libro de Hebreos lo está diciendo aquí de Jesús, vino a ser autor de eterna salvación. Entonces, cuando nosotros atendemos el llamado, sabiendo que vamos a padecer, que vamos a sufrir, y con esto vamos a demostrar la obediencia a Dios, debemos ser entendidos que nosotros también estamos siendo de inspiración, de bendición o instrumento en la mano de Dios para convertirnos también como partícipe de esa eterna salvación que Cristo nos dejó, pero para otros. Porque cuando la gente vea a hombres de Dios, sacerdotes, avanzando, aún en las peores situaciones, pero creyéndole a Dios, tú le estás dando un mensaje al que viene atrás, al que está débil, al que está caído. Claro. Amén. Entonces, eso es muy importante, pastor. Sí. Amén. Sí. Entonces, bueno, aquí el consejo es para todos. Ya estamos viendo que la hora nos atropella. Sí, dice por ahí una hermana que el tiempo nos atropella. Nos atropelló el tiempo. Sí, vale. Nosotros destinamos una hora para el programa, pero se hace de verdad que creo que muy corto, ¿no? Pero bueno, ya va. aquí el mensaje, primeramente para los hombres. Nosotros debemos propiciar también la salvación para nuestra familia. Amén. Así como Jesús se convirtió en autor de eterna salvación, sacerdote que me está escuchando, no sé por qué situación puedes estar pasando, no sé qué estás viviendo, no sé qué te pasó en la vida que de repente hoy no estás ejerciendo tu sacerdocio, o a lo mejor te has desanimado y quieres tirar la toalla. La Biblia dice claramente que Jesús, el Hijo de Dios, también sufrió, también padeció, pero se perfeccionó su obediencia y vino a ser autor de eterna salvación. El diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora en el nombre de Jesús, sabe que tú eres instrumento en la mano de Dios para convertirte en el Salvador también, juntamente con Cristo, de tu familia, de tu matrimonio. Porque cuando decidas alinearte con Dios, cuando decidas creerle a Dios, cuando decidas avanzar en el Señor, aleluya, serás instrumento de bendición para tu hogar, serás instrumento de inspiración para otros. Amén. Entonces te insto, te animo en esta noche a tomar el ejemplo de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, para que tu sacerdocio pueda ser restaurado, para que tu espíritu pueda ser fortalecido, para que tu alma encuentre consuelo por medio de la palabra de Dios. Amén, pastor. Amén. Bueno, y dando ya la conclusión, me imagino que estamos concluyendo, dando ese mensaje, pues, mi hermano, amigo que nos ha estado escuchando, es importante entender que cuando nosotros queremos ejercer la voluntad de Dios, en este caso el sacerdocio, van a venir tribulaciones, van a venir persecuciones, y tienes que entender que eso es normal.
Porque todo el que diga, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero no es perseguido, algo extraño está pasando. Entonces, la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es lo mejor. Pero sabemos entonces que hay un precio que pagar. Cristo aprendió la obediencia por medio de padecimiento. Cristo fue perfeccionado por Dios cuando obedeció. Escucha bien, cuando obedeció. Oraciones hacemos así: Señor, ayúdame, perfeccióname, hazme crecer, quítame esto, quítame aquello. Señor, tú sabes que yo quiero mejorar. Todos hemos orado así. Pero tiene que entender que cuando usted está orando así, usted le está diciendo a Dios: Señor, permíteme sufrir. Señor, envíame a los lugares que no me gustan. Señor, dame la oportunidad de escuchar cosas fuertes para que mi corazón sea probado. Dame la oportunidad de ver cosas que no me gustan. No sé si me captan, pero cada vez que un hombre, que una persona le está orando a Dios para que lo transforme, para que lo cambie, tiene que entender que va hacia la vía de sufrimiento. Porque la única forma de que el hombre sea perfeccionado es que sufra, es que obedezca. Es Dios que lo hace, pero Dios usa el sufrimiento. ¿Entiendes? Entonces, bueno, no le huya al llamado, no le huyamos al sacerdocio. Hay que levantar esto, hay que restaurarlo. Tanto cada pastor en la congregación como cada padre de familia, en cada área hay que restaurar el sacerdocio, entendiendo que es obedeciendo y es enfrentando la situación aunque haya sufrimiento. Entonces no le huyamos al llamado que Dios nos ha hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con esto concluimos, creyendo y declarando en el nombre de Jesús. Amén. Que las palabras que han salido de nuestra boca han sido dirigidas por el Espíritu Santo para edificar a todas aquellas personas que se hicieron partícipes de este programa en el nombre de Jesús. Y bueno, invitándoles para una próxima oportunidad en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde.